La tributaria de Petro. Algunos comentarios dice @J Sánchez Cristo. Por el desayuno sabremos cómo es el almuerzo, más impuestos y muchos. Ojalá para quienes tienen con qué. Pero lo novedoso, cárcel para evasores. ¿En serio? Otros comentarios a esta hora dice Armes Atenea, la tributaria de Petro no pone a pagar a las iglesias de los más ricos y no van a pagar nada. Muy buena inversión la del pastor Sadi. Miguel Pulgarín, la tributaria de Petro, ¿es justo que asuma la responsabilidad por sus acciones? Bueno, se refiere sobre todo al ELN. En Colombia, si la élite no se evadiera tantos impuestos, seguro no se necesitaría, dice sobre la reforma tributaria de Petro. Otro comentario más. Dice Jorge Granada, la tributaria de Petro, que haya un precio caro para los alimentos procesados, ya que en verdad sí que hace daño el consumo humano. Paola, y bueno, por fin, después de tanta expectativa, ya radicaron en la Cámara de Representantes esta reforma tributaria del presidente Gustavo Petro que va por 26 billones de pesos. Usted nos tiene todos los detalles hasta ahora. Sí, Andrea, justamente a esta hora se encuentra el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dando detalles a la prensa de lo que se incluyó en este proyecto de ley radicado esta mañana hacia las 10 de la mañana en la Cámara de Representantes. Empieza entonces el trámite en el Congreso de la República. Si quiere, vamos a poner un poco Sí, el bien. video del ministro, ahí ya lo estamos viendo. Vamos a escuchar también algunas de las respuestas que le está dando a los periodistas, a los medios de comunicación frente a las inquietudes de esta reforma, y ya le voy a contar entonces punto por punto qué incluyó o qué incluye el articulado. Escuchemos un momento. Bueno, ya vamos a escuchar el audio. Bueno, están Andrea, ahí. pero Esto es estamos viendo vivo, ya en directo, ¿no? Lo que está sucediendo. Sí, Está fresquito todos los detalles que usted nos tiene, pero tranquila. Esto es en vivo y Vamos esperamos que una vez el ministro termine de dar estas declaraciones, pues nos pueda atender un momento para que nos explique un poco más este proyecto de ley tan importante. Son 25,9 billones de pesos que se van a buscar a través de la reforma tributaria que empieza todo el curso en el Congreso de la República. Esto apenas es la propuesta que presenta el gobierno, pero pues usted sabe que una cosa es cómo entra el proyecto y otra cosa es cómo sale, porque los congresistas pueden meter o sacar cosas. O se pero cae, además, como le pasó a Iván Duque. O se cae como le pasó al ministro Carrasquilla, porque a Iván Duque le pasaron 3 reformas tributarias, a Carrasquilla se le cayó una de esas, pero sí es importante entonces conocer qué tiene esta reforma, qué va a incluir, porque inicialmente pues se hablaba de buscar recursos por 50 billones de pesos y ya lo ha bajado a la mitad el gobierno nacional. Lo que se ha dicho por parte de algunos congresistas y de las comisiones económicas, pues es que ya con las ganancias de Ecopetrol se va a poder entonces lograr tener estos otros recursos que se necesitan para disminuir el déficit fiscal en Colombia. Ahora sí vamos a escuchar un poco, ya le voy a mostrar los puntos, pero escuchemos lo que está diciendo hasta ahora el ministro José Antonio Campo. Este es el ministerio. Esa reducción de esos 4 puntos porcentuales sería en el primer año de que entre en vigencia esta reforma, una vez sea aprobada. Sí, exactamente, porque se podrían financiar los programas que permiten reducir la pobreza. Bueno, ahí entonces ya está terminando. Ya está terminando, vamos a ver si lo logramos tener. Bien. Pero entonces, bueno, mientras tanto, les vamos mostrando lo que ya ha dado a conocer el gobierno nacional con este articulado. Entonces, vamos a ver inicialmente, Andrea, que el gobierno nacional en este proyecto de ley habla de la aplicación de una única tabla de tarifas marginales a todos los tipos de ingresos. Esto, según lo que ha explicado el ministro, pues es en aras de contribuir a la simplicidad del sistema y también a la equidad. Lo más importante que trae la reforma con respecto a la renta de personas naturales, pues ya lo habían dicho, ya se conocía, el ministro había dado unas primeras pinceladas, pero queda entonces así en el articulado. Las personas que ganan 10 millones mensuales de 10 millones de pesos mensuales o menos no pagarán más impuestos. Esto es el impuesto de renta. Y lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda es que entonces este aumento, este ingreso adicional que se va a dar vía renta, solo lo pagarán el 2.4% de las personas en Colombia, que según el gobierno pues son las que se ganan más de 10 billones de pesos. Entonces, solamente habrá un aumento en el impuesto de renta para quienes ganen más de 10 millones de pesos. Y lo mismo va a pasar con los pensionados. Ningún pensionado que gane 10 millones de pesos o menos, solo por ese concepto, va a pagar más
renta según este proyecto de reforma tributaria. Pero además hay un tema bien importante que tiene que ver con los dividendos, las ganancias ocasionales y también el impuesto al patrimonio. Entonces, lo que plantea el gobierno en esta reforma tributaria es que se cambia la tarifa del 10%, es decir, en este momento todas las personas que reciben dividendos por tener acciones, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia y demás, pues pagan un impuesto del 10%. Esa tarifa se cambia por unas tarifas marginales, es decir, tarifas diferentes según el monto de los dividendos que cada persona reciba por tener esas acciones. Lo mismo va a pasar con las ganancias ocasionales, que son todas esas ganancias que usted se gana por herencias, donaciones, enajenación de activos, concursos, rifas, loterías y demás. Esas tarifas también en este momento están en un 10%, es decir, usted paga el 10% de un impuesto cuando recibe esta ganancia ocasional. Aquí también va a haber un cambio para poner diferentes tarifas o tarifas marginales, teniendo en cuenta también el monto del premio que usted se haya ganado o la herencia o la donación. Es decir, explico, en este momento, si usted se ganó 20 millones de pesos por una lotería, usted tiene que pagar el 10%. Ahora va a haber tarifas marginales porque no puede ser que usted pague, la idea es hacer estos impuestos progresivos, no puede ser que usted pague 10% por 20 millones, pero también una persona que se ganó 100, pues pague el mismo 10. Entonces va a ser marginal. Y el patrimonio, que también es muy importante, el impuesto al patrimonio se cambia, la base de gravable, o sea, la base a partir de la cual le cobran el impuesto, y aparece la palabra permanente. Este impuesto al patrimonio o impuesto a la riqueza siempre ha sido un impuesto temporal, o por lo menos eso es lo que nos han dicho, porque acuérdese usted que se creó en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando se dijo que con este impuesto se iba a financiar la defensa del país. Luego este impuesto pasó a financiar otras cosas, pero siempre ha sido temporal. Ahora lo que plantea el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, es que sea un impuesto permanente y, como le decía, entonces se baja la base gravable. Ahora, ¿quiénes van a pagar el impuesto al patrimonio? Lo van a pagar las personas que ya le voy a mostrar la tablita del impuesto al patrimonio. Lo van a pagar las personas que tengan un patrimonio mayor a 3.000 millones de pesos con una tarifa de 0,5%, y las personas que tengan un patrimonio mayor a 5.000 millones de pesos van a pagar una tarifa de 1%. Repitamos, por favor, entonces, quienes tienen un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos pagarían una tarifa de 5%. De 0.5%. Y quienes tienen patrimonio de 5.000 millones de pesos en adelante van a pagar una tarifa por concepto de impuesto al patrimonio de 1%. 1%. 1%. Ese es el, digamos, el cambio, lo que se propone con esta reforma tributaria. Pero hay otros puntos que también son bien importantes, como por ejemplo, ya le voy a mostrar lo que tiene que ver con las rentas del subsuelo del Estado. Por primera vez se está hablando entonces de cobrar un impuesto un poco más grande a exportaciones de petróleo, de carbón, de oro y demás. Pero ahí en el punto 1 usted está viendo una medida que se incluye dentro de este articulado y que es muy, muy, muy importante, y es: las regalías no serán deducibles de la depuración del impuesto de renta. Es decir, hoy las empresas petroleras y mineras, a la hora de hacer su declaración y pago de renta, pueden descontar lo que han pagado por concepto de regalías, porque las regalías son también un impuesto. En este caso se está diciendo entonces que esas regalías no las van a poder descontar y van a tener que pagar, por un lado, las regalías y por el otro lado la declaración de renta sin descontar este impuesto que ya pagaron, y con eso entonces se aumentan también los ingresos del Estado. Pero además, en el punto 2 estamos viendo impuesto de 10% a las exportaciones extraordinarias, esto también en el sector del petróleo y de la minería, sobre la proporción del valor de las exportaciones derivado del precio internacional del petróleo. Y como ya se lo había mencionado, entonces, una tasa efectiva del impuesto a las exportaciones para petróleo de 4,6%, para el carbón 7,6% y el oro 7,8%.
8% es lo que plantea el gobierno nacional. Y eso es bien importante, Paola, porque Gustavo Petro, y presidente, pero cuando estaba como candidato en campaña, él insistía mucho que deben tener una contraprestación por un uso activo del Estado y que entonces tienen que pagar realmente mucho más pues quienes están explotando algo que es de todos los colombianos. Y por eso aquí se ajusta y se le ponen unas medidas pues más altas, ¿no? Unos impuestos más altos. Sí, y bueno, hay otras medidas incluidas en la reforma de carácter tributario que tienen que ver con, por ejemplo, con convertir el descuento del 50% del pago del ICA, que es el impuesto de industria y comercio, a una deducción. Es decir, hoy ese impuesto es descontable, pero ahora va a ser deducible el 50% del ICA, que este es el que pagan muchos empresarios y comerciantes que pues van a tener un cambio ahí importante en ese impuesto. Pero además se eliminan los días sin IVA, esto también ya lo había anticipado el gobierno nacional, no habrá y días sin IVA en Colombia, por lo menos eso es lo que se está proponiendo en la reforma tributaria. Y aquí viene otro punto bien importante que también del que se había hablado y que primero se dijo que sí, luego que no, luego otra vez que sí, pero ya vemos que definitivamente en el proyecto de ley sí queda, y es el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Sí? Las bebidas que van a estar grabadas son las gaseosas y los refrescos. ¿Cómo se van a grabar? Pues lo que ha explicado el ministerio es que la tarifa va a ser en función del contenido de azúcar que tenga cada producto. Es decir, por cada 100 mililitros de bebida, el contenido de azúcar en gramos, pues de esa forma se calculará la tarifa. Esto es un modelo que se está, digamos, como replicando del Reino Unido, de Francia y de España, donde también se cobra el impuesto a las bebidas azucaradas de esa forma. Pero también los productos comestibles ultraprocesados, aquí estamos hablando de salchichas, golosinas, salchichón, bueno, todo lo que tiene que ver con embutidos y también con productos como las golosinas, que sí van a tener una tarifa fija, que es del 10%. Todos estos productos van a tener una tarifa del 10%, es menor que el IVA, porque recuerde usted pues que el IVA está en 19%, pero de todas formas sí le impactará esto en el precio a estos productos, porque van a subir, o por lo menos se podría pensar que podrían subir un 10%. Y otro impuesto saludable o impuesto ambiental, porque también este gobierno ha dicho que le va a apostar mucho al tema de los impuestos ambientales. La ministra Susana Muhammad. Tiene que ver con el tema de los impuestos a los plásticos de un solo uso. Aquí el gobierno, el Ministerio de Hacienda ha dicho que van a gravar la venta y la importación de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por una única vez, es decir, los plásticos de un solo uso. Y también va a proponerse, o se propuso una ampliación de la base gravable del impuesto al carbono. La propuesta del gobierno nacional es incluir en este impuesto carbón térmico y mineral a la base gravable del impuesto al carbono, y por lo menos por ahora se excluye el de coquería, que ese sí quedaría por fuera de este gravamen. Eso, Andreas, como los principales puntos de la reforma tributaria. Hay un tema, por ejemplo, de fortalecer el régimen simple de tributación. Este régimen simple de tributación es el que pagan los pequeños comerciantes en uno solo, diferentes impuestos como impuesto de renta, también el tema de prestaciones sociales, impuesto de industria y comercio, el IVA. Ellos lo que hacen es acogerse al régimen simple para pagar un solo impuesto en lugar de tener que pagar pues todos los que se pagan anualmente, un comerciante, un tendero, una peluquería y demás. Aquí lo que se hace es fortalecer este régimen simple, cambiando el tema de las tarifas y los grupos de tributación. Ya después el gobierno explicará mejor en qué consiste esta propuesta, pero la idea entonces es conseguir 25,9 billones de pesos con todos estos impuestos que le acabo de mencionar. Bueno, y hay un capítulo importante que, como siempre, meten en todas las reformas tributarias, que tiene que ver con la lucha contra la evasión. Aquí pues habla el gobierno de mejorar la progresividad del sistema tributario para que se combata la evasión. También habla de hacer pagos en especie que no son deducibles o imputables a ningún título en la declaración del impuesto sobre la renta. Habla de crear un indicador de costos y gastos deducibles y otras medidas que pueden contribuir a
que se reduzca la evasión en Colombia, que según el gobierno pues es lo que más afecta que no se consiga el recaudo siempre esperado. Aunque muchos lo prometen, pero del dicho al hecho a veces ha sido muy difícil, entonces pues esperaremos qué sucede aquí. Pues este gobierno avanzó mucho en el tema de tributación, de lucha contra la evasión. El recaudo subió gracias a todas las medidas que se tomaron, al tema de las declaraciones de renta sugeridas, el de tener la información exógena, todo eso ayudó, pero siempre hace falta buscar nuevas medidas para que la evasión no se convierta en la piedra en el zapato del recaudo tributario en Colombia. Sí. Mire, le leo 2 comentarios. Dice Santa María Uribe, José Miguel Santa María, la tributaria de Petro es antitécnica y regresiva. El impuesto al patrimonio existe en pocos países, asusta la inversión privada. Dice Flaco Milán, la tributaria de Petro, me da risa los uribistas de estrato 1, 2 y 3 y hasta 4 que se quejan de la reforma tributaria, pero en todos estos años todos los gobiernos que pasaron con sus reformas tributarias bajando la calidad de vida de muchos no se quejaban. Paola, le tengo 2 preguntas. Ya se sabe específicamente en este proyecto que ya se radicó ante la Cámara de dónde va a ser como el grueso de donde se van a sacar esos 26 billones de pesos, exactamente de qué impuesto, de qué manera. Sí, pues la idea es que sea con todas estas medidas que le acabo de mencionar. Pero la proporción más importante, ¿cuál es? Sí, pues mire, vamos a ver este cuadrito ya mismo en nuestro YouTube Live y en Facebook Live. Ahí está como resumido, Andrea, de dónde sale cada uno de los montos que pues al final suman los 25 billones de pesos o 25,9 billones de pesos. Si usted ve, pues la mayoría o el grueso está en el tema de renta y patrimonio de personas naturales, es decir, aumentándole el impuesto a quienes ganan más de 10 millones de pesos, también aumentando el impuesto al patrimonio de las personas naturales, pero además va a haber un tema de reducción en esas rentas exentas y en las deducciones que hoy usted puede hacer como persona natural para que por ese lado también haya más ingreso y en total entonces por ese concepto, por esa categoría, estamos hablando de 8 billones de pesos. La renta a personas jurídicas, que son pues las empresas, aportarían 5 billones de pesos, los recursos del uso del subsuelo del Estado, es decir, los impuestos que estábamos hablando al petróleo, al carbón, al oro y también el tema de no poder descontar las regalías darían un total de 7 billones de pesos, los impuestos saludables y ambientales, que son los de las bebidas azucaradas y los plásticos de un solo uso, 2.5 billones y otras medidas que se están estudiando dentro de la reforma, como por ejemplo la lucha contra la evasión, el fortalecimiento del régimen simple de tributación y demás, darían 2.1 billones de pesos para el total de los 25 que el gobierno está pensando. Sí, bien, Paola, pues esto es a grandes rasgos lo que va a discutir el Congreso de la República. ¿Le parece si vamos rapidito para mirar a ver si ya terminó el ministro? Porque lo vamos a tener en Sigue la W en digital, así que ustedes váyanos buscando W Radio Colombia y allí tendremos reacción del ministro. Miremos rápidamente a ver cómo va esa intervención. Ya se acabó, sí, ya está ahí el ministro atendiendo algunos medios, pero ya enseguida lo tenemos aquí con nosotros. Listo, entonces ustedes continúen en Sigue la W en digital porque además les vamos a tener la historia de vida del señor pescador, de la señora que se dedica a barrer las calles, también el silletero y el cafetero, quienes hicieron parte de esta posesión presidencial como invitados de honor del presidente Gustavo Petro. Todo esto en Sigue la W en digital, pero si ustedes quieren fútbol y algo más, pues se quedan aquí en la radio porque llegó el doctor Peláez y Martín de Francisco. Nadie te da más velocidad que Fibra Movistar. Premio